muy pocos días iban a estar llenos del Espíritu Santo. And in just a few days they would be filled with the Holy Y la Spirit. semana pasada hemos visto cómo no estamos felices en esta vida si no tenemos al Espíritu Santo. And so last week we saw that we can't have joy if we don't have the Holy En Spirit. verdad no podemos hacer eso, lo que estamos haciendo, hacer la iglesia, si no tenemos al Espíritu Santo. And you can't even form a church if you don't have the Holy Spirit. Las acciones que hacemos necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Everything we do needs to be guided by the Holy Spirit. Todo lo que decimos debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Everything we say should be guided by the Holy Spirit. Hemos visto que el Espíritu Santo es una verdadera persona. So we've seen he's a real person, Podemos conocerle a Él. and we can know him. Incluso Él quiere morar en And nosotros. he wants to dwell in us Quiere guiarnos. and guide us. Quiere conversarnos. And he wants to converse with Nos us convence de ciertas cosas como el pecado que hay en nuestras vidas. and convict us of different things like sin. Nos da convicción de pecado. He'll convict us Y of Él nos sin. lleva al arrepentimiento And también. he'll guide us into repentance. Pero volviendo a este día, But coming back to this el day, día de Pentecostés, day of Pentecost, estaban reunidos todos sentados en un solo sitio, they were united in one place con un instruyendo, with a loud noise con lenguas and repartidas, then divided y tongues. los discípulos que están adorando al Señor, And these worshiping disciples, exaltando su nombre, exalting his name, lo empiezan a hacer en otros idiomas. start to do these things in other tongues. Y otras personas estaban escuchando a los discípulos también. Other people are listening. Y vamos a ver hoy día cómo respondieron esas And personas. so we'll see how they responded. Vamos a ver cuáles eran sus actitudes en cuanto a estas We'll cosas. see their attitude. Entonces, si tienen sus Biblias, So if you have your Bible, estamos en Hechos capítulo 2. we'll be in Acts chapter 2. Si tienen sus teléfonos, estamos en Hechos 2. If you have your phone Bible, we're also in Acts 2, Entonces, vamos a empezar en el versículo 12. beginning in verse 12. Hechos capítulo 2, versículo 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces podemos ver aquí cómo responde la gente cuando ellos ven y escuchan las maravillas de Dios. So verse 12, we can see how people respond when they see the wonders of God. Algunos estaban perplejos, estaban atónitos, Some were perplexed, others were amazed, sorprendidos, surprised. podemos decir sacados de onda. You can say that they were shaken. No sabían lo que estaba pasando. They had no idea what was happening. Jamás habían visto algo así. Never before seen something like Pero this. mira su pregunta. So they asked the question, Ellos decían, ¿qué quiere decir esto? what could this mean? Era una pregunta de un corazón sincero. It was a sincere question. Estaban indigando, estaban preguntando, They were asking, ¿qué significa eso? what does this mean? Entonces, cuando tú y yo compartimos con la And gente, so when we share with other people, cuando ellos ven las maravillas de Dios en nuestras they vidas, see the wonders of God in our lives, ellos van a hacer preguntas también. they will also ask questions. Y pueden ser muy sinceros ellos. And they could be very Yo creo que sincere. hay muchos aquí hoy día que han venido hoy día porque tienen un corazón sincero de conocer más de Dios. And a lot of people here have a sincere heart and coming here to know God. Y quiero decirles que Dios quiere responder a sus inquietudes, Well, God wants to respond a to sus your dudas. requests. Y Él quiere manifestarse en una manera muy real en sus And He vidas. wants to be very real in your life. Pero otras personas, But other people, cuando les compartimos de las maravillas de when Dios, we share with them, tienen otras maneras de responder. they respond differently. Miren el versículo 13, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Others mocking said, they are full of new wine. Cuando tú y yo compartimos del amor de Dios con la gente, So when you and I share the love of God, muchos pueden burlarse de nosotros. a lot of people can mock us. Puede que se sienten incómodos, Maybe they feel uncomfortable. no les gusta o no tienen el costumbre de conversar de cosas espirituales. Maybe they just don't like or they're not used to O speaking. tal vez nos califican como unas personas muy raras, Maybe they think we're just weird. que tienen mal testimonio. With a weird testimony. Ajá, porque, no sé, han visto un mal ejemplo de un creyente en un momento en sus vidas. Maybe they've seen bad examples of Christians. in their lives. Entonces, la gente puede responder en una manera u otra. So they can respond one way or another. Pueden ser muy sinceros y hacer la pregunta, ¿qué está pasando? They can sincerely ask, what does this mean? ¿Qué está pasando entre ustedes? What's going on? Quiero saber más. I want to know more. Otros pueden burlarse. Others might mock Se you. burlaron de They
Jesús, They mocked Jesus. se burlaron de los They discípulos. mocked the disciples. Y si se burlan de And nosotros, if they mock us, significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. well, it means we're right in the will of God. Versículo 14. Verse 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Entonces aquí vemos en este versículo un Pedro que se pone de pie y empieza una prédica. We see a Peter standing up on his feet and preaching. Es la primera prédica de Pedro aquí en el libro de This Hechos. is Peter's first sermon in the book of Y Acts. vamos a ver más de sus And prédicas. we'll see more of his. Con su permiso de ustedes, And with your hoy permission, día me gustaría examinar ciertos elementos de la prédica de Pedro, I'd like to distinguish a few elements of his sermon porque puede aplicar a nuestras vidas también. because they can apply to our lives Porque el as well. Señor Jesús nos ha llamado a compartir el Evangelio con la gente que no le conoce. The Lord has called us to preach his gospel. Entonces vamos a ver algunos principios de Pedro aquí en este texto que podemos aplicar a nuestras vidas. So we'll see some principles in this text that we can apply. Si están tomando If apuntes, you're taking notes, hay como 6, 7 diferentes cosas que podemos aplicar a nuestras vidas de la prédica de Pedro. 6 or 7 different points we're going to make here. Y vamos a aprender otras cosas en el camino también. We'll be learning other things along the way. Entonces, la primera cosa es que vemos que Pedro tenía al Espíritu Santo. First of all, we see that Peter was filled with the Fue Holy Spirit. lleno del Espíritu Santo. He did this in the Y Holy tú Spirit. y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo We también. need to be filled with the Holy Spirit. Unos días antes, Pedro había negado al Señor Jesús, Days prior, he denied the Lord hasta con lisuras with swearing y con blasfemia. and blasphemy. Negó al He Señor. denied the Lord. Pero cuando vio a Jesús resucitado But upon seeing the resurrected y Christ, Pedro lloró he wept y fue restaurado and he was restored. y fue lleno del Espíritu Santo, Now he's filled with the Holy fue Spirit una persona completamente and diferente. he's a different person. Tú y yo necesitamos esta experiencia con el Espíritu Santo You también. and I need to be having Si this vamos a experience. testificar, si vamos a compartir el amor de Dios con la gente, necesitamos sí o sí el bautismo del Espíritu Santo. And if we're going to be witnesses, we need the Si Holy Spirit. quieres tener éxito en tu vida, en cualquier lugar en el ministerio, necesitas tener al Espíritu If you're Santo. seeking success anywhere in your life in the ministry, you need the Holy Spirit. Entonces, número 1, tenía Pedro ¿qué? Al Espíritu Santo. So our first point is that he had the Holy Spirit. Vemos otra cosa que dice aquí, poniéndose en pie con los 11. Now it says he was standing up with the 11. Punto número 2, es una gran ayuda cuando puedes compartir el Evangelio con otras personas en grupo. It's a wonderful thing to share the gospel with other people Porque hay otras personas que te pueden respaldar because other people can y, back you up y te pueden animar. and they can encourage you. Hasta te puede proteger si sacan las piedras y quieren tirar. And if they're going to stone you, they can jump in front of the stones for you. Entonces, es bueno compartir en grupo. So it's good to share in a group. Yo creo que ninguno de nosotros somos llamados a hacer la obra del Señor a solas. None of us are called to do the work of the Lord alone. Es algo que aprendió Pedro. Something Peter learned. Y dice que se puso de pie y alzó la voz. And he raised his voice. Entonces vemos que Pedro tiene valor, And so we see that he's courageous tiene denuedo, and he's bold. está dispuesto a compartir ante multitudes. He's willing to share the multitude. Entonces cuando estamos compartiendo en frente de mucha gente, And if we're sharing in front of lots of people, ¿qué debemos de hacer? what should we do? Alzó la voz. Raise our voice. Necesitamos hablar en voz fuerte You gotta speak with a strong voice para que la gente nos escuche, so people can hear para us, que pueda entender. so they can understand. No vale la pena, o no vale, Oh, it's not worth it. si hablamos en voz muy bajo, nadie lo puede entender. El Señor quiere que tengamos valor para hablar To fuertemente. be bold enough to speak Y loud. si todo el mundo está escuchando, And if everyone's listening, mejor. better. ¿Sí? Entonces alzó la voz, se puso de pie y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no son ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel.
Look at verses 15 and 16. Entonces lo que estamos viendo aquí en este versículo What we see here es que Pedro está dando una razón, is Peter's giving them a reason. está dando una apología, He's apologizing. está He's giving them diciendo an apologetic reason. una defensa, está A dando. defense. Ajá, está diciendo, no es lo que ustedes suponen. He's saying it's not what you think Los it is. discípulos no son borrachos, We disciples aren't no, drunks. no son ebrios, We're not drunks. están viendo un milagro. What you're seeing is a miracle. Los judíos tenían la costumbre de no tomar vino hasta después de las 3 de la tarde. Jews had the custom of not drinking wine until after 3 p.m. Aquí son las 9 de la mañana. Here it's 9 in the Y morning. Pedro está diciendo, no es la hora de tomar. And so Peter said, it's not drinking time. ¿Por qué esperaban hasta después de las 3 de la tarde? So why did they wait till 3 p.m.? Porque ellos dieron el primer parte de su día al Señor. Well, because the first part of the day goes to the Lord. Es cuando ayunaban. That's when they would Es fast. cuando ofrecían sus sacrificios cada día. When they'd offer sacrifices every day. Entonces ellos abstenían hasta de comida So también. they would abstain even from food. Ayunaban. They would fast. Ajá, porque querían presentarse al Señor con un corazón amplio y sincero. Because they wanted to go before the Lord with a full and a sincere heart. No un corazón lleno de mosto. Not full of wine. Entonces Pedro está diciendo, es imposible, son judíos, son galileos, no están ebrios. Peter says, no way, man. We're Jews. We're not drunks. Pero la gente vio algo diferente en sus vidas, People were seeing something different. como la gente va a ver algo diferente en nosotros también. And people will see something different in you. Los cristianos llenos del Espíritu Santo Full of the Holy Spirit. tienen algo We diferente. have something different about us. Tenemos gozo en nuestras vidas, Joy. tenemos felicidad en We nuestras have vidas. happiness. Nuestras vidas están llenas de fe, We're full of de faith. alegría, Full of more joy. y tenemos nosotros una apariencia diferente. And we just look different. Brilla nuestro rostro We should be glowing. porque tenemos sonrisas. Because we're smiling. Ajá, no somos bautizados en jugo de limón, We're pues. not baptized in lemon juice. Tenemos el Espíritu Santo, We're not sour. tenemos victoria en nuestras vidas, We have victory. in the tenemos Holy amor en Spirit. nuestras vidas. We're full of love. Y mira el rostro de Kike, aquí Look at está Kike sonriendo. smiling. Eso es un ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo. Man full of the Holy Spirit. Entonces, no somos ebrios, We're not drunk, pero tenemos al Espíritu Santo. but we have the Holy Tenemos Spirit. gozo perpetuo en nuestras We vidas. have continual joy. Cuando las cosas malas nos suceden, When bad things happen, igual tenemos gozo. we still have joy. Estamos dando testimonio. And we're giving a La testimony. tercera cosa que aplica Pedro en su vida, en su prédica, The third thing about Peter here in the sermon, quiero que lo apunten, por favor, write this down, que tomen nota, take a note. es que él está citando el profeta Joel. He's citing the prophet Joel. La gente está perpleja, está confundida, People are confused, y Pedro quiere aclarar todo. but Peter wants to clear things Entonces up. lo que él hace es que va a las escrituras And so he takes the scriptures, para decir, mira, aquí encontramos un principio en la Biblia, says, here we have a principle from the Bible. y lo que están viendo And what you're seeing es evidencia de lo que fue dicho is antes. evidence of what was said before. Entonces, chicos, cualquier cosa que nosotros hacemos, So anything we do lo que hacemos nosotros es basado en las escrituras. should always be based in scripture. Podemos ir a la Biblia y apuntar a un versículo y decir, eso es lo que estamos practicando. And we can go to the Bible and look at a verse and say, we're doing Y this. todo eso va a aclarar muchas cosas. And we'll clear a whole lot of things up. Se me olvidó traer algo importante que les quería mostrar hoy día. He forgot something. Tenemos en nuestra refri, arriba de nuestra refri, On top of our fridge, tenemos una envase de Quaker. we have a Quaker box. Ajá, ¿saben qué es, no? Tin can. Es una avena, pues. Oatmeal. Avena, lo comemos todos los días en el Instituto Bíblico. We eat oatmeal every day. Quería mostrarles el envase. And so he wanted to bring the tin. Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? If you've seen the tin, Tiene un rostro de una persona, you'll remember the face that's on that tin. de un como pionero en los Estados Unidos, It's called a Quaker. vestido de negro. He's dressed in black. Sí se llama Quaker. It's a
En los Estados Unidos se llama en inglés Quaker. Quaker. Ujú. Quiero explicarles cómo derivó este nombre Quaker, Well, how did they get that name? Quaker. para que aprendan algo hoy día. Los Quakers en los Estados Unidos son un grupo de cristianos Well, the Quakers in the United States were Christians. que venían de los puritanos. Like the Quakers. They came from the Puritans. Y ellos viven una vida muy distinta, And they lived a unique life. un poco apartados de la tecnología del mundo en el día de hoy. Separated themselves a bit from technology. No ven la televisión, no escuchan la radio, no tienen toca CDs, tampoco tienen CDs. And so they don't have a TV or a radio, and they can't play their CDs. They don't have a CD player. No tienen autos tampoco. They don't have cars. Ellos montan caballos hasta el día de hoy. So those are riding horses. Ajá, eso es como ellos viven. That's how they live. Pero ¿por qué se llaman Quakers? So why are they called Quakers? La razón es porque cuando se reúnen para orar Well, when they come together to pray en sus servicios, in their services, un fenómeno interesante sucede. it's a very interesting thing that happens. Empiezan a temblar cuando ellos oran. They start to quake, Ajá, sus manos tiemblan and they're shaking, y sus pies también. and their knees are buckling. Y eso es lo que significa en inglés el verbo to quake, Quakers. That's why they're called Quakers. Ajá, la gente les reconoce porque están temblando siempre. So you can spot one when you see one shaking. Y son gente muy noble. There's noble people. Aman al Señor. They love the Lord. Y debemos nosotros de practicar lo que ellos practican. But do we practice what they practice? Debemos empezar a temblar cuando oramos. So we shake every time we pray. Daniela dice que no. La razón por qué no lo hacemos And nosotros, the reason we don't do y that, no les vamos a criticar a ellos, we're not no vamos a decir criticizing que están mal, them. We're not going to say that they're in the wrong. pero este temblar, este quake, But this quaking they do, no encontramos en la Biblia. it's not found in the Bible. Es una tradición que ellos hacen It's just a tradition that they have, y se identifican por su nombre Quaker. and that's why they're called Quakers. Ajá, entonces nosotros no somos Quakers, We're not Quakers. que no temblamos así. We don't shake. Okay. Hay otras cosas que vemos en la iglesia cristiana en el día de hoy también. There are a whole lot of things we see in modern Christian church. Tal vez lo han visto en la televisión. Maybe you've seen it on TV. La gente se pone de pie People get up on their feet, y un predicador empieza a orar por esas personas and the preacher starts to pray for these y people, empiezan a caer, and they fall over. caen al piso. And they're on the floor. ¿Han visto este fenómeno? You've seen that before. Sí, en la televisión. Happens on TV a Es lot. un poco raro. It's weird. ¿Y por qué no lo practicamos So nosotros? why don't we do it? Ajá, ¿por qué no empezamos a ponernos de pie y vamos a empujar a toda la gente? Why don't we take people, put them on their feet, and knock them all over? Eso se llama el descanso en el It's espíritu. called being slain in the Y spirit. nosotros no practicamos eso. Well, we don't do Y that. les voy a hacer la pregunta ¿por qué? So I'll ask you why. ¿Por qué no dejamos a la gente caer en nuestros servicios? Why not let people fall over? Porque no se encuentra en la Biblia. On the Bible. Ellos dicen, no, sí se encuentra en la Biblia. So yeah, it's in the Bible. El apóstol Pablo en su conversión se cayó al piso. When Paul was converted, he fell on the floor. Ajá, pero era un inconverso cuando cayó. Yeah, well, he wasn't converted when he fell. Otra persona cayó también. Another person fell. Vamos a estudiar su historia en capítulo 5 del libro de Hechos. There in chapter 5 of Acts. Su nombre es Ananías His name was y Ananias. su esposa también. His wife was also Los dos cayeron. They were slain in the spirit. Ajá. Pero cayeron muertos. But they actually died. Entonces, ¿quiénes quieren practicar ese fenómeno? Who still wants to be Yo creo slain? que yo no. I don't. En verdad no hay un principio, no hay una doctrina en la Biblia que nos muestra que debemos de practicar eso. There's really nothing in the Bible telling us to do that. Vamos a empezar. Hay otros que hacen otras cosas muy extrañas. And there are other weird things going on. Algunos sienten que cuando oran Some people think that when they pray, deben tener mucha risa. they think they should be laughing. Yo también creo que debemos de tener gozo. Oh, we should have joy. Pero ellos tienen algo que se llama, practican algo que se llama la risa santa. But they're calling it holy laughter. Y empiezan a reír y están en el piso con carcajadas. And they're just rolling on the floor laughing.
Y debemos de practicar eso. So we practice that. Y la razón es, Well, no se encuentra en la palabra de Dios. it's not in the Word of God. Ajá, no lo vamos a hacer porque no lo encontramos aquí. We simply don't do it because we don't find it here. Otros practican algo que se llama el emborrachamiento en el espíritu. Other people do what's called getting drunk in the Los Spirit. cristianos empiezan a portarse como ebrios, And Christians start acting like drunks, como si tomaran mucho vino, as if they just drunk up a whole pero kegger. no lo vamos a practicar nosotros. But we don't do that. Y les voy a hacer la pregunta ¿por qué? Why don't we do that? Porque no está en la Biblia. Not in the Bible. Exactamente. Hay otro fenómeno que practica la gente en el día de hoy, lamentablemente. Another thing they do, Empiezan a hacer bulla, they'll just start making a lot of noise. como usando sonidos de animales. Some make animal noises. Algunos ladran como perros Some bark like en su dogs servicio de adoración al Señor. during their worship service. Otras como gallinas. Others buck like chickens. Otros como chanchos también. Others snort Y like pigs. dicen que es un fenómeno del Espíritu Santo. But they call it a phenomenon ¿Por of qué the no Holy lo Spirit. empezamos y lo hacemos aquí? So why don't we do it? Ustedes están diciendo que no. ¿Por qué? Porque no se encuentra en la palabra de Dios. Not in the Word of God. No lo vamos a hacer. We're not going to do it. Entonces, tenemos una criteria. So we have a Y quiero criteria. explicarles cuál es la criteria, What is this si criteria? lo quieren apuntar. If you want to write it down, Si hay una instrucción en los 4 evangelios, if we have instruction in the four si hay un Gospels, ejemplo de un cierto don o evento, and if there's an example of a certain gift or entonces podemos decir que puede ser que es de Dios well, then we can say it could be y from es God. algo que debemos de aplicar en nuestras And vidas. perhaps we should apply it to our lives. Pero queremos ver si es algo que practicaba la primera iglesia en el libro de Hechos. So we want to see if it's something that the first church applied in the book of Acts. Entonces, si en el libro de Hechos se ve práctica de una cierta doctrina, And so if in the book of Acts they're practicing some doctrine, podemos decir, bueno, tal vez el Señor quiere que lo practiquemos en nuestra iglesia también. we can say perhaps the Lord wants us to practice it in our church. Pero hay otra ayuda también. But something else is there to help us. Si Pablo u otro maestro en las epístolas del Nuevo Testamento If Paul or some other teacher in the epistles of the New Testament escribe y explica cómo uno debe de practicar ciertas cosas, writes down and explains how these things ought to be practiced, entonces podemos saber que es algo que es para la iglesia en el día de hoy. well, we can see that there's something for the church today. Se encuentra una mención en los 4 evangelios, Mentioned in the Gospels, en uno de los 4. any of the four, En el libro de los Hechos vemos la iglesia practicando, we see the church practicing it in Acts. y si algún autor de una epístola en el Nuevo Testamento hace mención de eso, And if an author of the epistles in the New Testament entonces mentions it, nosotros podemos decir es para la iglesia en el día de hoy, lo debemos de practicar. well, we can confidently say it's for the church today and it ought to be practiced. Les voy a dar un ejemplo. An example, El bautismo, por ejemplo. baptism. Mencionado en los 4 evangelios, en uno de los 4 evangelios. Is it mentioned in any of the four Gospels? Sí, incluso Jesús en Mateo 28 dijo a sus discípulos ir y bautizar a la gente. Well, yeah, and even in Matthew 28, we're told to go out. En el libro de Hechos vemos que los creyentes fueron bautizados. In the book of Acts, do we see the disciples being Sí, baptized? incluso en el día de hoy vamos a ver mención del bautismo. Well, yes, and even today we'll see the mention of baptism. Y hay mención de bautismo en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan. Well, do Peter, Paul, or John mention baptism in their epistles? Sí, Pablo nos explica en Romanos capítulo 6 acerca del bautismo. Yeah, Paul mentions it in Romans 6. ¿Creemos entonces nosotros en el bautismo? So do we believe in baptism? ¿Practicamos el bautismo? And do we practice it? Yo levanto mi mano porque sí. He raises his hand and I would do. Hay bastante información acerca de eso en el Nuevo Testamento. Because there's lots of information about it in the New Testament. Vamos a pensar en otra cosa. Let's think of something else. ¿Qué más? Sí. ¿Es obligatorio en una congregación usar vestido largo? Oh, muy buena pregunta. Debemos de poner vestido. Yo nunca voy a poner vestido.
question is, we wear white dresses. I don't. Debemos bueno, es interesante porque ni en el libro ni en ningún evangelio, ni tampoco en el libro de Hechos, ni tampoco hay enseñanza acerca del vestimento en las epístolas. Well, in none of the Gospels, or in the book of Acts, or in any of the epistles in the New Testament, do we have mention of being dressed in white. Podemos decir que es simplemente una enseñanza de hombres. White gowns are a teaching of men. Entonces, por eso aquí todos se visten normal. So we all just dress normal. Yo hasta tengo mi pantalón roto hoy esta mañana. I also have a hole in my pants. No hay ningún requisito de cómo uno debe de vestirse en la casa de There Dios. really aren't any requirements as to how you should be Ahora, dressed in yo church. respeto a los que dicen que hay que ponerse lo más guapo posible para el Señor, Well, some people say, I gotta dress real nice for the Lord. pero yo veo que muchas veces hay competencias en la iglesia. But sometimes it just becomes a competition. Yo soy más guapo que tú. I'm more handsome. Mi vestido es de moda y la tuya no. My dress is not out of style, yours is. Y yo conozco personas que no quieren venir a la iglesia And people don't want to come to church porque ellos sienten que no tienen la ropa adecuada para poder entrar en la iglesia. because they feel like they don't have nice enough clothes to go to church. Sin saber, estamos cerrando la puerta para la gente cuando el Señor quiere que entre. And before you know it, we're closing the church's doors to people. Entonces yo voy a vestirme normal aquí. So I'm just going to dress normal. Nunca me van a ver en falda You'll never see me in a skirt ni en corbata, or a tie. porque la corbata causa cáncer. Because Ok, entonces yo creo que queda claro, lo que hacemos nosotros cuando se encuentra en la Biblia la practicamos. so if it's in the Bible, we practice it. Ahora vamos a hablar del don de hablar en lenguas, So the gift of tongues. porque Pedro está dando defensa de lo que está pasando aquí en el día de Pentecostés. Because Peter's taking a defense of what's going on here. Tenemos mención del don de lenguas en el libro, en uno de los 4 evangelios. Was the gift of tongues mentioned in any of the 4 Gospels? Sí, en el final del Evangelio de San Marcos dijo Jesús y hablará en nuevas lenguas. Well, it's at the end of the book of Mark. Ajá. Encontramos nosotros evidencia que la primera iglesia practicaba el don de lenguas en el libro de Hechos. And so is it in the book of Acts? Obviamente estamos viendo eso aquí en capítulo 2. Exactly what we're looking at now. Y hay una enseñanza en una de las epístolas del don de hablar en lenguas. But is it mentioned at all in the later epistles? Sí, Pablo dedica 3 capítulos del tema en capítulo 12, 13 y también 14 de Primera de Corintios. The Apostle Paul dedicates 3 whole chapters to it in 1 El Corinthians. Señor quiere que practiquemos el don de lenguas. So should it be practiced? Yo estoy convencido que sí. Convinced the Lord does. Aunque tenemos hermanos que ellos sienten que el don de lenguas no es para el día de hoy. Well, some people are convinced that the gift of tongues isn't for today. Ellos dicen que el don de lenguas They say that the gift of tongues era para evangelizar en el primer siglo. was used for evangelizing in the first Pero hoy century. día tenemos la Biblia traducida a tantos idiomas que no es necesario hablar en And lenguas. now, since the Bible is translated in so many languages, we don't need the gift of Pero tongues. como vamos a ver hoy día, Well, we'll see today. y también en nuestro estudio de Hechos, In the book of que el Acts, don de lenguas no es para evangelizar. that the gift of tongues isn't for El don de evangelizing. lenguas es para glorificar a Dios. It's for Es glorifying para God adorarle a Él. and praising God. Es diferente. It's different. Entonces yo creo que el don de lenguas sí es para el día de hoy. And so I think it is for today. Ahora una pregunta. ¿Todos debemos de hablar en lenguas? Should we all just start talking in tongues? Bueno, la Biblia nos dice, Well, the Bible bueno, says, Pablo nos pregunta en 1 de Corintios 12, better said, Paul asks, dice, ¿todos son apóstoles? are all of you apostles? Y la respuesta obviamente es no. I'm not. Ajá. ¿Todos profetizan? Do you all prophesy? Obviamente la respuesta es no. Well, the answer is no. Y hace la pregunta también, ¿todos hablan en lenguas? So he asks, do you all speak in tongues? Y obviamente la respuesta es no. Well, the answer is Porque él está diciendo ahí en el texto que hay diferentes dones, Well, the text says that there are different gifts, como hay diferentes miembros del cuerpo de Cristo. just as there are different members of the body. Cada miembro con su don, Every member has a gift. cada miembro con su función. Every member has a function. Entonces algunos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas. Some speak
speak in tongues and some don't. Unos profetizan, otros no profetizan. Some prophesy, some don't. Otros sanan y otros no sanan. Some heal, some don't. Otros hacen milagros y otros no hacen Some milagros. do miracles and some don't. Entonces hay diferentes dones para el cuerpo entero del cuerpo de Cristo. So many gifts for the body of Christ. Entonces, volviendo al tema de Pedro, Returning to Peter, Pedro va al libro de Joel he goes to the book of Joel. y explica que Joel profetizó justo de estas cosas. This Joel prophesied exactly about ¿Y this. por qué no leímos So we're going to read it. las palabras de Joel que cita Pedro en versículo 17? It's in chapter 17 of Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es interesante que dice en los postreros días. He says, in the latter days, I will pour out my spirit over all flesh. ¿Cuándo va a derramar de su espíritu? When will he pour out his spirit? En los postreros días. In the latter days. ¿En qué días estamos viviendo nosotros? And so what days are we living in now? Nosotros estamos viviendo los postreros días. We're living in those latter ¿Y days. cuándo empezaron los postreros días? And when did those latter days start? Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y dio el don de lenguas a su iglesia. It's when the Holy Spirit fell on the day of Pentecost and he gave the gift of tongues to his church. Entonces yo estoy convencido que nosotros ya estamos viviendo en los últimos días. And so I'm convinced we're now living in those later days. Y el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. And the Lord can come at any moment. Y Joel está hablando acerca de los eventos que van a suceder durante el periodo que se llama la Gran Tribulación. Joel is actually talking about the events that will happen before the coming of the Great Tribulation. Para terminar el versículo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Says, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old man shall dream dreams, and your young man shall see visions. Una evidencia que nosotros estamos viviendo en los últimos días es que los jóvenes van a profetizar. And so evidence of being in the latter days is that the young men will prophesy. ¿Hay una persona joven aquí hoy día? Any young people here today? Hay 2, 3, 8, 20. We got a couple. Ajá. Ustedes deben de buscar el don de profecía. You should seek this gift of prophecy. Deben de estar profetizando You should be prophesying en la iglesia in the church. como afuera de la iglesia Outside también. the church. Si eres joven, If you're young, ya pasé este tiempo. or if you're no longer young, Yo ya soy viejo, he's old. incluso un dinosaurio. He's a dinosaur. ¿Por qué lo empatizas así? Pero ustedes son jóvenes, deben de estar predicando y profetizando en la iglesia y afuera de la iglesia If you're también. young, you should be prophesying all over the place. Pide al Señor este don. Ask this gift from the Lord. El Señor quiere manifestarse en esta forma entre los jóvenes hoy día. And the Lord wants to manifest this way among young people. Yo creo que el Señor quiere hacer una obra fenomenal en Cajamarca, I'm convinced that there's a phenomenal work the Lord wants to do in this town. en todo Perú, In all of Peru, en todo el in mundo. all the world. Y Él está buscando So profetas. he's looking for prophets. ¿Tú puedes ser un profeta para el Señor hoy día? You could be a prophet. Levanta tu mano si tú quieres ser un profeta para el Señor hoy día. Edgar no está levantando la mano porque es viejo. Entonces, chicos, debemos de profetizar. But you young guys, prophesy. ¿Y qué es el don de profecía? What is this gift of prophecy? Simplemente es dar la palabra de Dios, el consejo de Dios a la gente. Well, very simply, it's sharing the word of God and the Es counsel of la God. tarea que Dios les ha dado a ustedes jóvenes. It's the job given to the young people. Pero dice otra cosa también. Well, it says something else here in Joel. Dice, vuestros jóvenes verán It visiones. says, your young men shall see visions. Yo me acuerdo cuando el Señor me ha dado un par de visiones I remember when the Lord gave me a couple of visions para mi vida, in my life. hace como 30 años. Like 30 years El ago. Señor me mostró que yo iba a empezar o enseñar en un instituto bíblico. He told me that I was going to teach in a Bible college, Y era una visión, and it was a vision. algo que iba a suceder en el futuro. Something that would happen in the future. Y Dios ha realizado esa visión en mi vida en el día de hoy. Because God realized that today in my life.
Entonces doy gloria al Señor por la visión que Él me dio. He has, so I glorify Him for this vision. Cuando eres joven debes de tener visiones como el Señor te va a usar en el futuro. And when you're young, you should have a vision as to what the Lord's going to use you Yo for. me acuerdo que Daniel, cuando era joven, el Señor le dio visión a él también. Well, when Daniel was a young man, the Lord gave him a vision. Muchas He visiones. gave him lots of visions. Ustedes como jóvenes deben de tener visiones. And as young men, you should also have these. Ahora es diferente para nosotros los ancianos. It's different for the old guys. Me gusta el mío. He likes his. Dice, y vosotros ancianos soñarán sueños. The old guys will dream dreams. El Señor nos está dando permiso a nosotros, Edgar, de dormir You guys are going to sleep. y tener sueños. And have dreams. Debemos de descansar You should rest en la noche at night. y esperar que durante la noche el Señor nos esté hablando. And expect that at night the Lord will speak to you. Anoche Pilar y yo tuvimos diferentes pesadillas, At night, Pilar and John had different nightmares. pero muchas veces el Señor nos revela cosas a través de nuestros sueños. But even then, the Lord will reveal things to them through their dreams. Entonces, si eres viejo So if you're old, y estás dormido en el estudio, you're sleeping right now, voy a entender que puede ser que Dios te está dando un sueño it's okay. The Lord might be speaking to you. y algo que puedes revelar a la gente después. And something you can share with them. Tienen mi permiso para dormir, You are permitted to sleep. pero por favor no ronquen, Don't snore. porque si roncas vas a despertar al que está a tu costado. Snore, you'll wake up the guy next to you. Ok, entonces Joel dice, así va a ser en los últimos días, los jóvenes van a tener visiones, And so Joel says, this is what it's going to be like in the last van a days. profetizar, They'll have visions. And va a haber prophesy. sueños The old también, men will have dreams. sueños simbólicos y importantes. Symbolic and important. Yo creo que todas estas cosas son señales que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Signs that we're living in the last days. Cada uno de nosotros, joven o viejo, tenemos un papel en el plan de Dios. So whether you're young or you're old, you have a role here in the Church of El God. siguiente versículo, las palabras de Joel, el versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ya leí eso, y profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y ya, entonces él está diciendo Joel que, chapter 9. que va a haber grandes señales en el cielo. Joel chapter 2, verses 29 to 31 speaks of great signs in the sky. Vapor, Vapor, humo, smoke, oscuridad, darkness. el sol apagará. The sun will go dark. Muchas cosas son las señales que nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo. And so signs that we're looking for in Estamos these last nosotros days. viviendo en los últimos días. Are we living in these last days? ¿Cómo sabemos? How do we know? Porque desde el día de Pentecostés, cuando Dios derramó de su espíritu, Well, since the day of Pentecost when the Spirit was poured out, empezó los postreros días. the last days have begun. Y yo estoy convencido que estamos en los postreros de los postreros días. So I'm even convinced that we're in the very last of the last El days, Señor viene pronto. and the Lord will come Y el soon. mundo va a entrar después de ser arrebatado la iglesia. After the church is raptured, El mundo va a pasar por 7 años de gran the tribulación. world will pass through 7 years of great tribulation. Yo no pienso estar aquí durante los 7 años de gran tribulación. I don't want to be here when that happens. ¿Cuántos de ustedes quieren estar durante la gran tribulación? How many of you guys want to be here when that No veo happens? ninguna mano. Arrepiéntete, Felipe. Somebody needs to write down. Please raise his hand. Y escucha en el versículo 21 las palabras de Joel citados por Pedro todavía. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. It says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Durante los últimos In días, these last el days, Señor está derramando de su espíritu. the Lord is pouring out His Está Spirit, convenciendo a la gente de su pecado and He's convicting men of y sin, de su necesidad de and arrepentirse. He's convicting men of their Y need dice of que repentance. todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Whoever calls on the name of the Lord will be
be saved. Quiero hablar de dos cosas de este versículo. Two things to look at here. Dice aquí, será salvo. It says they shall be saved. ¿Qué significa la palabra salvar o salvación? But what does this word salvation mean? ¿Necesitamos ser salvos? Do we need to be saved? Sí, necesitamos ser salvos. Yes. ¿Y qué significa What does that en mean? verdad? What does that really mean? Voy a explicarles lo que significa. I'll tell you what that means. Nosotros como pecadores, We as sinners, y yo peco, I sin. no sé si tú, pero yo peco. I'm pretty sure you do, but I know I do. Yo sé que tú pecas también. I don't believe it, guys. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Well, the Bible says the soul that sins shall die. El cielo, el infierno, And hell está recibiendo los pecadores. is receiving sinners. Nuestro destino, chicos, That's where we're headed. como pecadores, We're sinners. es el infierno. It's hell. Ajá. Si pueden imaginar, hay malvados cuyo destino es el infierno. And there are evil men whose destiny is hell. Ujú. Asesinos, Murderers, ladrones, thieves, su destino es el infierno. destined for hell. Pero no solamente ellos, But it's not just them. pero el que dice la mentira, Whoever lies, el que vive en adulterio, whoever lives in el que adultery, fornica. whoever fornicates, Todos nosotros debemos de ir al infierno. all of us deserve to go to El hell. que guarda amargura en su corazón, su destino es el infierno. Bitter in your heart, you're going to hell. El que ha robado 5 minutos de la jornada de su trabajo, de su jefe, es un ladrón. If you steal 5 minutes from your payroll, you're going to Su hell. destino es el infierno. Your destiny. Si has robado de Dios, If you've stolen from God, eres igual un ladrón. you're a thief. Tú mereces el infierno. You deserve hell. Entonces es la verdad, That's just the truth. es lo que nos enseña la palabra de Dios. The testimony of Scripture. Somos pecadores. We're sinners, Nuestro destino es el infierno. and we're only destined for hell. Pero But Jesús nos quiere salvar. Christ wants to save us, La salvación es cuando Él nos rescata de las llamas del infierno. and this salvation is when He takes us out of these flames of hell. Entonces nosotros And so que creemos en Jesús, us who believe in Jesus, nosotros somos rescatados del infierno. we're rescued from hell. ¿No están felices de eso? Isn't that? Ajá. La salvación es necesaria. It's necessary. to save. Necesitamos ser salvos todos We nosotros. all need to be saved. Es el dilema del hombre. It's man's greatest problem. Es el problema que cada uno de nosotros tenemos. The problem each and every one of us has. Necesitamos la salvación. We need to be saved. Y el Señor nos quiere salvar de nosotros mismos. And the Lord wants to save us from ourselves. Porque muchas veces no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Because so many times we don't want to forgive ourselves, Y seguimos viviendo una vida de pecado. and we want to keep living in sin. Pero el Señor nos quiere salvar. But the Lord wants to save us. Entienden lo que es la salvación, ¿no? So salvation makes sense. Una vez le dije a mi hermano Larry, And so I told my brother Larry, hermano, tú necesitas ser salvo. you need to be saved. ¿Salvo de qué? Me dijo. Saved from what? De tus pecados. From your sin. Y él me dijo, And so he said, John, no sé de qué hablas, I don't know what you're talking about. porque yo nunca he pecado. I've never sinned. Y él está pensando que va a ir al cielo And so he thinks he's going to heaven porque es un hombre perfecto. because he's perfect. Pero yo sé algo de su vida. But I know something about his life. No es un hombre perfecto. Perfect. Necesita la salvación. He needs to be El saved. Señor necesita convencerle de su The pecado. Lord needs to convict him of his ¿Estás sin. convencido hoy día tú acerca de tu pecado? And are you convicted of your sin? ¿Reconoces tú que eres un pecador? Do you recognize that you have sinned ¿Reconoces que necesitas la salvación que Dios te ofrece? and that you need God's offered salvation? Todos necesitamos ser salvos. We all need to be saved. ¿Y cómo uno puede ser salvo? So how do you get saved? ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios y su perdón de mis pecados? How can I receive this grace and this ¿Cómo forgiveness puedo of estar sin? seguro? How can I be sure? Bueno, este versículo nos muestra también. Well, this verse shows us that much as well. Mira lo que dice. Look at what it says.
Dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hay una sola manera para ser salvo de nuestros There's pecados. only one way to be saved. Es cuando invocamos al nombre de Dios. It's when you call on the name of the Lord. God is Él full quiere of que love. todos tengamos la vida eterna. He desires that none would perish, but all would have eternal life. Y Dios conoce a los niños también. God knows Y children. muchas veces los niños no tienen aptitud para escoger entre el mal y el bueno. And so many times children aren't able to choose between good and Pero evil. yo conozco a mi Dios que Él es muy bueno. Well, I know my God and I know that He's good. Y Él quiere salvar a todos. And He wants to save all. Es una pregunta que necesita una respuesta mucho más larga It's a question with a much longer answer y that seguramente otro día lo vamos a responder. surely another day we will answer. Ok, pero para ser salvo, But to be y saved, tú puedes estar convencido de tu salvación can you be sure of your salvation? si invocas simplemente en el nombre de Jesús. Simply call upon the name of the Y, Lord. y tú con sinceridad de corazón le pidas a Jesús que te salve de tus And pecados. with a sincere heart, ask Him to save you from sin. Buda no te puede ayudar. Buddha can't save you. Confucio no te puede ayudar. Confucius can't save you. El hinduismo no te puede salvar. Hinduism won't save you. Mahoma no te puede salvar. Muhammad can't save La you. Biblia dice aquí, el que invocare en el nombre del Señor será salvo. The Bible says he who calls upon the name of the Lord. Solo Jesús. Only Jesus. Solamente Jesús te puede salvar. Only Christ can save El you. Papa no te puede salvar. The Pope can't save you. Tu padre no te puede salvar. Your father can't save you. Ni tu abuelita. And your grandmother Tan can't save preciosa you. que es. As sweet as she can be, Solamente el nombre de Jesús te puede salvar. only the name of Jesus Christ can save you. Es importante que sepas. You need to know that. Entonces, hoy día recibe la invitación And so today, receive this invitation. de clamar a Jesús Call upon y Jesus pedirle a Él que te regale la salvación. and ask Him for this gift of salvation. Y puedes contar en tu entrada en el cielo. And be sure of your entry into heaven. Seguimos con el texto. Continuing. Versículo 22. Pedro ya citó el libro de Joel. We're in verse 22. Ajá. Acts 2. Quería hacer mención de Pedro. And so, ¿Cuál era su carrera? what did Peter do? Era pescador, ¿no era? He was a fisherman. Ajá. No era religioso. He was not religious. No tenía un trabajo intelectual. He didn't have a very intellectual No era job. muy importante su carrera. He wasn't important. Pescaba, He just fished. vendía sus He pescados. fished. Ajá. Era muy simple. He's a simple man. Vivía en la costa del mar de Galilea. He lived right there on the coast of Galilee. Trabajaba como campesino, pues. Worked like a peasant. Ajá. No tenía mucho conocimiento de la religión. Didn't have much understanding of religion. Pero es interesante, cuando es lleno del Espíritu Santo, But being filled with the Holy Spirit, vemos a Pedro con un gran conocimiento de la palabra de I Dios. see Peter with a huge knowledge of the Word of God. Él cita al profeta And Joel. now he's studying the prophet Un Joel. poco raro que un pescador esté hablando de cosas de la Biblia. It's just weird that a fisherman is speaking of the Bible. Pero vemos que después de 3 años de andar con Jesús, él estaba capacitado para citar la Biblia. 3 years of walking with Christ, and now he's ready to just quote the Bible. Entonces él da una razón. Él dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí vemos 2 cosas más que hace Pedro cuando en su prédica. And so verses 22, 23, and 24, we see 2 more things that
Peter's sermon. Cosas que nosotros debemos de incluir en nuestras prédicas Two también. more things that we ought to include in our Cuando sermons. vamos los viernes a la plaza de armas y compartimos la palabra del Señor allí, If you go evangelizing on Fridays, debemos de incluir ciertas cosas en nuestras prédicas. there are a few things that ought to be included. Cuando te pones un domingo enfrente para conversar con la multitud, And if you're standing up on a Sunday, hay ciertas cosas que debes de incluir. there are a few things you should include. Lo que incluyó Pedro, lo que hemos visto, es amplia escritura, Here we see lots of scripture porque es la Biblia que cambia corazones. because it's the Bible that changes hearts. Cuando tú evangelizas a la gente, necesitas decirles la palabra de And Dios. when you evangelize, you need to tell people the word of Lo God. peor que puedes decir, The worst that you can do. te invito a mi iglesia porque es linda. Come to my church because it's Mi nice. pastor cuenta chistes. Man, my pastor tells me, Hay linda música. hey, there's cool music. A veces no sale tan bien, You know, it doesn't turn out too good. pero nuestra iglesia es linda. But it's a nice church. No, nuestra iglesia no importa. Well, our church isn't the thing that El matters. único que importa es a The Jesús only one that matters is y que Jesus nosotros aquí enseñamos la Biblia. and the person who we're sharing. Ajá. Nosotros, bueno, Pedro comparta de Joel. Now, Peter cites Joel, Van a ver dos pasajes más de la Biblia. and you'll see him quote two more passages from Scripture. Pedro va a citar el libro de Salmos dos He also veces. quotes the Psalms Ujú. twice. Pero aquí está diciendo, bueno, está citando la Biblia But he's citing the Bible. y menciona dos cosas que debemos de incluir también en nuestras prédicas. Again, he mentions two things that we should include in our sermons. Mencionó a Jesús crucificado. Christ crucified. ¿Y por qué debemos de mencionar a Jesús crucificado? Why do we need to make mention of Christ Los viernes crucified? en la noche, ¿por qué hablamos de la crucifixión de Jesús? Why do we speak about his crucifixion? Cuando te sientes en la mesa para compartir con otra persona, ¿por qué mencionas la crucifixión de Jesús? When you're sitting down at the table to eat, why do you mention Porque la crucifixion? gente necesita entender Because people need to know que no solamente que son pecadores, not only that they have sinned, sino que Jesús murió por nuestros pecados. but that Christ died for our sins. Jesús sufrió en la cruz, That Christ suffered on fue the cross. torturado, He was tortured. derramó su sangre inocente, He poured out his innocent blood. dio su vida por He nosotros. gave his life for us. Era gran costo y gran precio. It was a great cause. Y la gente necesita escuchar eso, People need to hear that. que Jesús murió por tus pecados. Jesus Christ died Fue for your sins. crucificado por tus He pecados. was crucified because Y of por your sins. esa razón Él murió. And because of it, he died Murió horriblemente en la cruz. horribly on the cross. Es importante que la gente sepa. People need to know. En tu prédica incluya lo de la crucifixión de So when Jesús. you're preaching, include the crucifixion. Pero no deja a la gente con este hecho. But he doesn't leave them just there. Hay una segunda cosa que deben de mencionar Something también. else that ought to be mentioned. No solamente murió He Jesús, didn't just die. sino se levantó de la muerte. He was raised from the Jesús dead. fue resucitado He was resurrected para mostrarles a esas personas to show que ellos también van a ser resucitados that they will also be resurrected. si invocan al nombre de Jesús, If they call upon the si name of aplican la Jesus, sangre de Jesús a sus vidas, take the blood of Christ, ellos también van a ser resucitados. they can be Hay resurrected. esperanza para And nosotros, there is hope for us. muertos en nuestros pecados, Dead in our sins, pero resucitados a Jesús. so resurrected unto Jesus. Ujú. La gente necesita esa esperanza. People need that hope. Necesitan escuchar que hay vida después de la muerte. People need to know that there is life Hay after un death. destino final. That there is a final Vamos a destination. un lugar muy real. And we're going to a very real Nosotros place. vamos a ir al cielo después de ser resucitados. After being resurrected, you'll go to heaven. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, And so Peter, being filled with the Holy Spirit, acompañado por los otros discípulos, and there with his other friends, the él disciples, habló con voz alta, spoke with a loud voice. predicó a las He multitudes, preached to multitudes. dio razón por qué hacemos lo que He hacemos. gave them a reason for what they were doing. Fue a la Biblia para explicar lo que estaba He pasando, went to the Bible to explain everything. para que la gente no fuera
perpleja y confundida, so that people wouldn't be confused, para dar una razón a los que estaban burlándose de los and to creyentes. the people who were mocking, to give them a reason. Y citó la Biblia no solamente 1, 2, 3 veces, And then he cites the Bible 3 times. y mencionó la crucifixión, And he mentions the y crucifixion. mencionó ¿qué más? What else does he mention? La resurrección. Resurrection. Sí. Entonces, vamos a terminar pronto porque yo sé que tienen hambre. And so almost done, because we're hungry. Dice en el versículo 26, les dije que ya había citado a Joel, He already cited Joel, ahora va a citar 2 veces a David. and now twice he will cite David. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenas de gozo con tu presencia. Entonces eso es lo que cita de David, So we look at verses 25 to 28. y menciona acerca de la resurrección. There we have the El resurrection. Señor no nos va a dejar en el Hades, God will not leave us in Hades. nos va a llevar al cielo. He will take us to heaven. Es cierto por lo que dijo David en los Salmos. It's true. Y David said. él dijo lo mismo acerca de Jesús. And so the same thing is said of Jesus. Su vida, su cuerpo no verá corrupción. His body will not see corruption. No iba a descomponer su cuerpo. His body wasn't going to decompose. Ajá, Jesús fue resucitado. He was resurrected. Tengo un chiste. He's got a bad joke coming. ¿Ustedes saben que los grandes compositores de música nunca mueren? Do you hear about how great musical composers never die? Simplemente se descomponen. They're really just decomposed. Perdóname, no sé qué me pasa. Pero este versículo, al final del versículo 28, dice algo sumamente importante. Well, the end of verse 28 says something very important. David dijo, me llenarás de gozo con tu It presencia. says, you will make me full of joy in your presence. ¿Tú quieres tener gozo? Can you have joy? ¿Quieres tener felicidad en tu vida? Do you want to have joy? ¿Tú quieres en verdad, quieres tener esa paz que Dios Do ofrece? you want the peace that God offers? ¿De dónde viene? Where does it come from? De la presencia del Señor en tu vida. It comes from the presence of God in your life. Pasa tiempo con Él, Spend time with Him. en oración, Pray. en su palabra, Read His words. en estudiar su palabra, Study His word. en evangelizar, Evangelize. en congregarse como hoy en esta mañana. Congregate with the brethren. Ajá, y Él te va a llenar con su gozo. And He'll fill you with joy. Es una promesa que Él te da a ti. It's a promise. El Espíritu del Señor está aquí. The Spirit of the Lord is Y here. Él nos quiere dar gozo a todos nosotros. Desiring to give each of us joy. Ajá. Pasa tiempo con Dios y llenará Él tu vida con gozo. Be with the Lord. Versículo 29. Joy. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se siente en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, el cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí está citando otro salmo, Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, Pedro está diciendo muchas cosas y yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana. So we just read verses 29 through 37. Ciertas cosas que incluye Pedro en su prédica, There are a few things we're not going to look at today. pero quiero que vean el resultado, lo que dice en el versículo 37. ¿Cuál es el resultado de su prédica? Look at verse 37, the result of his sermon. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? They said they were cut to the heart, and they said, men and brethren, what shall we do? Cuando predicas en las calles de Jesús, You preach on the streets of cuando Jesus. predicas a Jesús a tu familia, When you preach to your family, a tus amigos en la universidad, or your friends in the university, cuando compartas acerca de Jesús y el crucificado whenever you share about Christ and Christ y crucified el resucitado and resurrected, y citas la Biblia, and you use the Bible, la gente va a tener una cierta convicción people will to a degree have conviction de sus pecados of their sin. y te van a hacer la pregunta, And they will ask, ¿qué haremos? what do we do? ¿Qué hacemos? Now what do we do? Entendemos el mensaje. Okay, I understood the message. Pedro les acaba de decir, ustedes mataron a Jesús. Peter just told them, you killed Jesus. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿Que los culpables son los judíos? What is he saying? That the guilty are the Jews? ¿No eran los romanos que crucificaron a Jesús? It was the Romans that crucified him. Los romanos son los culpables. So the Romans are guilty. Los romanos son los judíos. Well, the Romans are the Jews. Bueno, Pedro dice, ustedes. Well, Peter says, Ustedes que son pecadores. you who have sinned, Ustedes mataron a Jesús. you killed Jesus. Tú mataste a Jesús. You killed Jesus. Porque tú eres pecador. Because you are a sinner. No podemos culpar a otras personas. We can't blame other people. No culpamos a los judíos. We can't blame the Jews. No culpamos a los We romanos. don't blame the Romans. Yo soy el culpable. I'm guilty. Yo coloqué a Jesús en la cruz. I put Jesus on that cross. ¿Te das cuenta que tú pusiste a Jesús en la cruz? Do you know that you put Jesus on that cross? Hay que aplicar personalmente las escrituras a nuestras vidas. The scriptures must be applied personally. Los culpables somos nosotros. We are the guilty ones. ¿Qué dijo Pedro a ellos? Versículo 38. So what does he say in verse 38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Repent, that everyone be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Aquí se encuentra algo que nosotros podemos contribuir a nuestra salvación. And so something that we can contribute to our salvation. Nuestro comportamiento debe de reflejar la verdad que estamos aprendiendo aquí. Well, our behavior should reflect what we've been learning. Necesitamos dejar al pecado atrás. Leave sin behind. ¿En verdad creemos en Jesús? If you believe in ¿En Christ, verdad si seguimos a if Él? you really follow Christ, Nuestras vidas son diferentes que antes. the life is different than it was Estamos before. arrepentidos. We repented. Ya no seguimos una vida de inmoralidad. No more following the life of immorality. Nunca más mentimos. No more lying. No hay engaño entre No nosotros. more deceiving one another. Ya no robamos. No more stealing. Ni los 5 minutos de nuestra tarjeta de No more clocking out 5 minutes early. nuestras vidas deben de reflejar a Jesús. Our lives should reflect Christ. No llegué al punto que quería llegar hoy en esta I mañana. didn't make it to where I wanted to Hay be. tantas cosas en la prédica de Pedro. Because there are so many things in Vamos a volver a estudiar un poco más la próxima semana, Next week we'll study a bit more. porque son cosas muy importantes. Because they are important. ¿Sí? Pero hemos hablado de lo esencial para el día de hoy. What we've spoken what needed to be spoken. A predicar de Jesús, Preach Christ. como Pedro Just like Peter did. mencionó la crucifixión, Crucifixion. la resurrección, Resurrection. arrepentimiento And repentance. de pecados, Sin. y que el que clamare o invocare el nombre de Dios, de Jesús, Upon the name of the Lord, será salvo. Jesus will be saved. Todos necesitamos la salvación. We all need this salvation. Amén. Amén.
Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí presente con nosotros hoy día Father, we thank you for the presence of your Holy Spirit para enseñarnos, that teaches us para convencernos de pecado, and convicts us of sin, para motivarnos a levantar nuestras manos motivates us to lift up our hands y hacer una decisión and make a decision de seguirte a ti. to follow you. Te pido, Señor, que des valor, como diste a Pedro, So give us courage like you gave Peter, a cada persona presente hoy día, every one of us here, para poder reconocerte to be able to know you y admitir and admit sus faltas our faults